Me fui de intercambio a otro país durante 6 meses, fue entonces cuando mi esposa me envió un mensaje diciendo que yo sería padrastro de nuevo, porque estaba embarazada. El correo del juzgado llegó antes que el bebé. Una citación, un número de expediente y 2 nombres que se odiaban de repente, Mónica y Javier. Yo estaba a miles de kilómetros, leyendo sus mensajes como quien ve un incendio desde un mirador. Ella quería que yo criara el hijo de otro. Él quería huir como siempre. Déjenme contarles cómo los convertí en un infierno burocrático. Me fui de intercambio 6 meses. Era un plan que habíamos hablado, calculado, y hasta celebrado. Yo iba a estudiar y trabajar allá, hacer contactos, abrir puertas. Mónica se quedaba sosteniendo el hogar, según ella, y yo mandaba dinero puntual, como un reloj. No era romántico, era responsable. La distancia dolía, sí, pero yo confiaba en lo básico, que mi esposa estaba de mi lado. Las primeras semanas fueron normales. Videollamadas, fotos del desayuno, ese teatro cotidiano que uno usa para no sentir que está viviendo una vida paralela. Mónica decía que me extrañaba, que contaba los días, que estaba orgullosa. Yo me lo creí porque quería creerlo. Porque cuando estás solo en otro país, te aferras a la idea de que al menos en casa hay alguien esperando. Al segundo mes empezaron las rarezas. Mensajes que llegaban tarde, llamadas cortas, excusas pequeñas. Estaba cansada. Me quedé dormida. Se fue el internet. Lo típico. Yo lo noté, pero no quería convertirme en el marido controlador que revisa cada silencio. Me dije que era estrés, rutina, que la distancia distorsiona. Un viernes, después de una jornada larga, me llegó un mensaje de Mónica. No un hola, no un ¿cómo estás? Solo una frase, como si estuviera anunciando el clima. Te tengo que decir algo. Vas a ser padrastro de nuevo. Estoy embarazada. Me quedé mirando el teléfono como si no entendiera el idioma. De nuevo, fue lo primero que me golpeó. Porque esa palabra llevaba una historia detrás, una insinuación de que esto era algo que yo debía aceptar como parte de mi rol. No era una confesión. Era una asignación. Le respondí con calma artificial, ¿qué significa, padrastro, de quién es el bebé? Y ella, con un descaro que todavía me da escalofríos, me contestó, de Javier. Pero no te pongas dramático. Tú siempre has sido el responsable. Javier no tiene dinero, tú sí. No me insultó con una grosería. Me insultó con una lógica. En su cabeza yo no era esposo, era un plan de cobertura. Un seguro médico con piernas. Un apellido para la cuna. Una cuenta bancaria para las ecografías. Ahí entendí la magnitud de lo que me estaba diciendo. No era solo infidelidad. Era cinismo estructurado. Era haberme convertido, sin avisarme, en el patrocinador oficial de su aventura. Y lo peor fue el tono, como si yo fuera egoísta por no celebrar su embarazo ajeno. Le pedí explicaciones. Le pedí que me dijera desde cuándo, cómo, por qué. Mónica hizo lo que mejor sabía, cambiar el marco. Me dijo que yo estaba lejos, que ella se sentía sola, que las cosas pasan, que igual tú querías familia, que un hijo es un hijo. Y luego volvió a lo práctico, que no armara un escándalo, que el bebé necesitaba estabilidad, y que yo podía dársela. En mi mente se mezcló todo, la vergüenza, la rabia, el asco. Pero lo más fuerte fue una sensación helada, me estaban tomando por tonto, y ni siquiera con esfuerzo, como si mi dignidad fuera un detalle negociable. No dormí esa noche. Caminé por mi cuarto de estudiante como un fantasma. Pensé en volver de inmediato, en gritar, en tirar todo. Pero me di cuenta de algo, si regresaba impulsivamente, solo les daba el espectáculo. Mónica era experta en convertir sus actos en mi culpa. Y Javier. Javier era un vago con suerte, de esos que caen parados porque siempre hay alguien que paga. A la mañana siguiente, le pedí una videollamada. Mónica apareció maquillada, como si estuviera yendo a una reunión importante. Javier no estaba en cámara, pero yo escuché ruidos de fondo, una risa, una presencia, como si yo fuera el invitado en su casa. Le dije que necesitaba claridad. Ella me habló del bebé como si yo ya estuviera comprometido. No me falles, Esteban. No seas ese tipo que abandona. Y ahí fue cuando entendí el chantaje perfecto. Ella quería usar mi decencia como grillete. Me quedé callado unos segundos y pensé, ser bueno no sirve cuando el otro juega sin reglas. La gente como Mónica no negocia, asigna. Y la gente como Javier no construye, se cuelga. Yo podía gritarles, sí. Podía cortar por lo sano, sí. Pero eso era muy fácil para ellos. Necesitaba algo que les doliera donde realmente viven, en su comodidad, en su falsa seguridad, en sus planes de que alguien se haga cargo. Fue ahí, con el teléfono aún caliente en la mano, cuando decidí que no solo me iba a ir. Iba a convertir su vida en una guerra de papeles, miedos y firmas. No con golpes, con burocracia. Con la clase de caos que no puedes apagar con lágrimas ni con excusas. Ese fue mi punto de quiebre. Actualización 1. Le escribí a Mónica como si hubiera tragado el veneno y sonriera.
Le dije que había pensado mucho, que no quería ser el malo, que el bebé no tenía culpa. Sentí náuseas redactando cada palabra, pero el teatro era necesario. Ella necesitaba creer que había ganado. Mónica respondió al instante, como si hubiera estado esperando ese mensaje para respirar. Me mandó audios llorando de alivio, agradeciéndome por ser un hombre de verdad. Ese tipo de elogio que en realidad es una correa, te halaga para que no te sueltes. Entonces solté mi condición, cuidadosamente envuelta en amor. Estoy dispuesto a aceptar al niño, pero solo si todo queda legalmente claro. Quiero adoptarlo. Que lleve mi apellido. Que tenga mi seguro médico. Para eso, Javier tiene que renunciar legalmente a la paternidad. Así nadie puede venir después a reclamar nada. No lo dije como amenaza, lo dije como responsabilidad. Como lo correcto. Y eso fue lo brillante. Cuando conviertes tu venganza en una propuesta razonable, el otro no ve la trampa. Ve un trámite. Mónica se quedó en silencio unos minutos. La vi procesarlo. Porque en su mente, Javier era útil mientras fuera el secreto excitante, no mientras fuera un nombre en un documento. Pero también sabía que necesitaba mi firma emocional, mi dinero, mi estructura. Sí, claro, dijo al fin. Tiene sentido. Y ahí la vi, la Mónica real. Calculando. Midiendo. Evaluando qué debía sacrificar para mantener el premio. Me pidió que no fuera complicado. Le dije que no era complicación, era seguridad para el bebé. Le hablé de futuras escuelas, de seguros, de viajes. Le pinté un futuro donde ella quedaba cubierta, donde Javier desaparecía y yo quedaba como el padre oficial. Le hice creer que yo quería borrar el error y hacerlo bien. Esa misma tarde me mandó un mensaje: voy a hablar con Javier. Él va a entender. Él no quiere responsabilidades. Cuando leí eso, sonreí por primera vez. Porque ahí estaba el agujero, Javier no quería responsabilidades. Y yo iba a usar esa cobardía como detonador. Mónica empezó a presionarlo de inmediato. Me lo contaba todo como si yo fuera su aliado. Está de acuerdo, decía. Solo tiene que firmar. Es lo mejor para todos. En su cabeza, el plan era simple, Javier se quitaba el problema, y yo lo asumía. Ella ganaba doble. Yo me limité a responder con paciencia. Que sea pronto. Que lo revise un abogado. Que lo hagamos bien. Cada frase parecía madura. Pero en realidad, cada frase apretaba el nudo. Lo que Mónica no entendía era que en cuanto Javier tocara el concepto de firma, su instinto de supervivencia iba a despertar. No porque amara al bebé, sino porque la palabra legal asusta a la gente que vive escapando. Esa noche, antes de dormir, abrí mi computadora, busqué información sobre renuncias de paternidad, adopciones, demandas, pensiones, custodia. No por necesidad real, sino para hablar con propiedad. La venganza burocrática funciona solo si suena más real que la realidad. Y cuando terminé, escribí el primer borrador de mi siguiente movimiento, no iba a detenerlos. Iba a empujarlos, en direcciones opuestas. Actualización 2. 2 días después, Mónica me llamó emocionada. Javier está feliz. Dice que sí, que firma lo que sea. Dice que mejor así porque él no está para esas cosas. Lo dijo como si fuera una buena noticia, como si la falta de carácter de Javier fuera una virtud. Yo mantuve mi tono tranquilo. Perfecto. Que firme cuanto antes. Mejor si lo hace con asesoría, así no hay reclamos después. Esa frase fue mi llave. Con asesoría. Planté la idea de que el trámite era serio. Mónica me pidió que yo consiguiera un contacto porque tú sabes de esas cosas. Le dije que sí, que iba a ver. Mentí con la calma de quien ya decidió. Y en cuanto colgamos, hice lo que la trama exigía, contacté a Javier por otro canal. No fue difícil. Mónica era descuidada con las redes, y Javier era el tipo de persona que cree que la privacidad es no usar foto de perfil. Le escribí desde una cuenta nueva, con un nombre neutro, y un tono de te hablo por tu bien. Como un amigo anónimo. Como un asesor legal que no busca protagonismo. Le dije algo simple: sé que te están pidiendo firmar la renuncia. Antes de firmar, deberías saber lo que puede pasar. Respondió en minutos. Ese tipo de gente siempre responde rápido cuando huele peligro. Javier me preguntó quién era. Le dije que alguien que había visto casos parecidos. Que no quería problemas, pero tampoco quería ver a alguien metido en una trampa. Eso le encantó, la idea de que él era la víctima potencial. Los vagos aman ser víctimas porque los excusa. Me dijo, yo solo quiero estar tranquilo, bro. No me interesa ser papá. Yo le contesté, precisamente por eso debes tener cuidado. Cuando firmas algo, ya no controlas la historia. No le solté todo de una vez. Lo fui llevando. Le dije que firmar una renuncia no siempre significa salir limpio, que a veces las personas usan eso como pieza de ajedrez. Le hablé de fraude, de abogados, de retroactivo. Palabras que suenan como sirenas. Javier empezó a ponerse nervioso. Se notaba en la forma en que escribía, mensajes cortos, preguntas seguidas,
ese pánico contenido. Me preguntó si yo creía que Mónica era capaz de algo así. Yo le respondí con ambigüedad venenosa, no conozco a Mónica, pero conozco el patrón. Mientras tanto, con Mónica, seguía actuando como el esposo comprensivo. Le decía que estaba orgulloso de que estuviera pensando en el futuro. Ella me mandaba fotos de ecografías, como si eso borrara la traición. Yo respondía con emojis medidos, lo justo para mantenerla confiada. La magia de ese momento fue que yo estaba en el centro de dos narrativas paralelas. Para Mónica, yo era el salvavidas. Para Javier, yo era la alarma. Y ambos me daban exactamente lo que necesitaba, información, acceso y tiempo. Mónica me dijo, Javier va a firmar esta semana. Yo le respondí, bien. Pero que no se eche para atrás. No quiero dramas. Esa frase, no quiero dramas, era otra semilla. Porque Mónica se la repetiría a Javier como presión. Y Javier, con la paranoia creciendo, la escucharía como amenaza. Esa noche me llegó un mensaje de Javier, directo, ansioso, oye, ¿y si firmo y después me demandan, eso pasa? Yo respiré hondo. El plan avanzaba. Ya no era cuestión de si se desconfiarían. Era cuestión de cuándo explotarían. Y yo tenía listo el fósforo. Actualización 3. Javier ya estaba nervioso, pero yo no quería nervios, quería pánico. Así que dejé de hablarle en abstracto y empecé a pintarle un escenario con detalles, como quien advierte para salvarte. Le dije que lo peligroso no era firmar, era lo que venía después, que Mónica podía usar esa renuncia como prueba de abandono y vender la historia de que él reconoció al bebé, se desentendió y ahora debía responder con dinero. Le solté la frase exacta que sabía que le iba a perforar el cráneo, te van a colgar una pensión retroactiva y te van a llamar irresponsable ante un juez. No importa si era 100% posible o no, lo que importaba era que sonara posible. Javier era de los que viven con miedo a la consecuencia, porque nunca han vivido con responsabilidad. Luego lo empujé un paso más, le dije que había visto casos donde la madre alegaba que el padre firmó engañado, que hubo fraude, que lo manipularon, que la renuncia era parte de un plan para dejarlo indefenso. Le mencioné palabras como fraude, indemnización, daños, alimentos, y lo vi, a través de su forma de escribir, empezar a sudar. Javier empezó a hacer preguntas desesperadas, que si debía grabar conversaciones, que si debía pedir pruebas, que si debía asesorarse antes de firmar cualquier cosa. Yo le respondía como un tipo calmado y bien informado, no firmes nada sin revisar. Y si te presionan, es mala señal. Y funcionó. Porque en cuanto un cobarde cree que lo van a atrapar, deja de ser dócil y se vuelve paranoico. Ese mismo día, Mónica me escribió molesta, Javier está raro. Me está preguntando tonteras. Dice que por qué tanto papel. Dice que esto suena a trampa. Yo le respondí con una falsa sorpresa, como si yo también estuviera decepcionado de Javier, qué extraño, si él no quería responsabilidades. Mónica intentó apretarlo. Lo sé porque ella no puede evitar controlar. Y cuando lo apretó, Javier explotó. Empezó a acusarla de querer arruinarlo, de querer sacarle dinero, de querer montarle una demanda. No porque fuera verdad, sino porque yo ya le había sembrado la película completa, y él solo tenía que actuarla. Lo mejor fue que Javier, por primera vez, dejó de verla como la mujer intensa que lo entretenía y empezó a verla como una amenaza legal. Y cuando un tipo así se siente amenazado, se convierte en una cosa insoportable, exige garantías, pide cosas por escrito, se contradice, se pone agresivo, se vuelve una bomba. Mónica me mandaba audios furiosa porque el vago ahora quería condiciones y hacía preguntas como si fuera un abogado. Yo solo miraba el fuego crecer. Porque cuando dos personas se usan mutuamente, el primer momento en que sospechan que el otro puede usar el sistema contra ellos, se destrozan. Actualización 4. Con Javier ya desconfiando de Mónica, era hora de apretar el otro lado del tornillo. Le escribí a Mónica con un tono serio, de esposo que está tomando control, hablé con un abogado. Javier no va a firmar. Y ojo, me dijeron que cuando un tipo no firma, muchas veces es porque va por custodia. Ella me llamó de inmediato. Se le notaba la ansiedad en la voz. ¿Custodia? ¿Qué estás diciendo? Y ahí le serví su propio veneno, pero con traje y corbata. Le dije que Javier podía argumentar que ella era inestable, que él quería proteger al bebé, que estaba buscando quedarse con la custodia total, y encima, pedirle pensión a ella. No importaba si Javier tenía capacidad real para eso. Importaba que Mónica lo creyera. Y Mónica, que vive pensando en ventaja, entiende el miedo en ese lenguaje, perder control, perder dinero, perder el relato. Le cambié el tablero, ya no era cómo hacemos para que Esteban mantenga al bebé, era cómo evitamos que Javier me quite al bebé y encima me saque plata. Mónica empezó a recordar cada cosa que Javier le había dicho en los últimos días y, de pronto, todo le cuadró como conspiración. Con razón está raro, con razón pregunta tanto, con razón ya no contesta. Yo me hice el preocupado, exacto. Está armando algo.
Y tú, por favor, cuídate. No le des material. La avaricia de Mónica es muy obediente cuando le das una amenaza creíble. Ese mismo día, sin que yo se lo pidiera, me empezó a mandar capturas, audios, detalles. Quería que yo viera que ella era la buena y que él era el peligro. Básicamente, me estaba construyendo un expediente emocional gratis. Y como no sabe jugar defensivo sin atacar, empezó a presionar a Javier con otro tono. Ya no era firma para que Esteban adopte, era no te atrevas a querer quitarme a mi hijo. Lo enfrentó, lo insultó, le dijo que era un nadie. Y eso solo hizo que Javier se sintiera más acorralado, más convencido de que Mónica era capaz de cualquier cosa. En cuestión de días, ambos dejaron de ser cómplices y se volvieron enemigos. Ya no hablaban de nuestro bebé sino de tus intenciones. Ya no era romance, era estrategia. Y cuando la relación se vuelve estrategia, la gente desesperada comete el error más caro, va a consultar abogados solo para preguntar. Yo, mientras tanto, seguía en mi papel de esposo razonable a distancia, siempre con una frase que los empujaba sin que se notara: protejan sus derechos. No se confíen. Eso no es un consejo, es un fósforo en un cuarto lleno de gasolina. Actualización 5. El jaque mate no fue un grito, ni una amenaza, ni una escena dramática, fue un expediente. Fue el día que Mónica me escribió: ya hablé con un abogado. No voy a dejar que ese tipo me haga esto. Y, casi al mismo tiempo, Javier me mandó: ya consulté. Me quieren tender una trampa. Yo no voy a firmar nada. Si tengo que demandar, demando. Yo no tuve que decirles demanden. Ellos solos llegaron a esa conclusión. Lo único que hice fue darles la misma idea en momentos distintos. El que se mueve primero, se protege. Para Mónica, eso significaba adelantarse por avaricia y control. Para Javier, por miedo y supervivencia. Dos motores diferentes, el mismo destino. Antes de que naciera el bebé, ya se estaban peleando por custodia hipotética, por derechos, por responsabilidades, por quién iba a arruinar a quién. Cada cita legal les costaba dinero que no tenían, tiempo que no podían perder, y una paz que ninguno merecía conservar. Empezaron a pedir préstamos, a atrasarse con pagos, a vivir con el teléfono temblando cada vez que sonaba. El infierno burocrático es así, no te golpea una vez, te gotea todos los días. Ahí ejecuté mi parte final, la que sí me beneficiaba a mí. Mientras ellos jugaban a ser adultos en tribunales, yo convertí mi salida en un trámite limpio. Vendí mi parte de la casa, mi porcentaje, mi derecho, mi vínculo financiero. No iba a quedarme amarrado a una propiedad compartida con una mujer que me veía como cajero. Lo hice con abogado, con papeles, con la misma frialdad con la que ella me anunció su embarazo. Luego cancelé todo lo compartido. Tarjetas conjuntas, autorizaciones, pagos automáticos. Cambié contraseñas, moví cuentas, cerré puertas. Cada cosa que antes era nuestro volvió a ser mío o tuyo. Y créeme, a Mónica le dolió más perder el acceso que perderme a mí. Cuando Mónica se dio cuenta de que yo ya no estaba sosteniendo nada, me mandó mensajes desesperados, que cómo podía hacerle eso en este momento, que yo era un monstruo, que el bebé, que la familia. Javier, por su lado, me escribió insultándome, como si yo fuera el culpable de que su vida de improvisación hubiera chocado contra una pared de leyes. No respondí. No negocié. No expliqué. Lo único que hice fue lo que ellos jamás imaginaron que yo haría, me quedé donde estaba. Extendí mi estancia de intercambio indefinidamente. Conseguí estabilidad allá, lejos de su ruido, lejos de su manipulación. Y cuando ya tuve todo cerrado, los bloqueé a ambos. La última imagen que me quedó de ellos no fue un beso ni una pelea, fue la idea de dos personas que creyeron que podían usarme como solución, gastándose en abogados, en miedo y en ambición, antes incluso de que naciera el bebé. Yo no les quité nada que fuera suyo. Solo les quité el lujo de que yo pagara sus decisiones. Y esa, para gente como Mónica y Javier, es la peor condena posible.